Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces, sin mayor preámbulo. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este quinto espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a esta semana 3 que estamos ya iniciando o casi ya a mitad de semana. Ya, eh, María Belén, Andrea, José Antonio, Pao, Ángela. Y acaba de ingresar Katia Michelle. Bienvenidas y bienvenidos, muy buenas noches. Estamos para ver estos puntos a tratar en esta sesión. ¿Qué actividades tenemos para esta semana? Que está, pues sí, está algo cargadita, ¿verdad? Sobre todo de cuestionarios, pero son muy sencillos, muy simples de responder. No crean que son muy pesados, no, son muy sencillos de responder y les voy a pedir que sí los respondan para que tengan acceso a los recursos de plataformas de la semana 4. Bien, vamos a ver en esta sesión a repasar uno de los pasos de análisis muy importantes para un texto, cómo analizar un texto literario, que es el argumento. ¿Cómo vamos a encontrar el argumento? ¿A qué se refiere? También vamos a hablar un poco de los personajes. Acuérdense que tenemos personajes principales, personajes secundarios, ambientales, colectivos, etcétera. Entonces, y sobre todo ver algunas características psicológicas, cómo reconocer o cómo encontrar las características de los personajes sin necesidad de ser psicólogos, muchas veces por las actitudes, las acciones que tienen dentro de la obra, podemos encontrar cómo son estos personajes. Vamos a ver dentro de su actividad integradora 5 algunas recomendaciones y recuerden que las preguntas y comentarios pues son en el momento que les surjan, en ese momento pueden interrumpir, ya sea levantando la mano o bien a través de activar su micrófono y su cámara. Al final vamos a ver qué aprendimos hoy, qué logramos aprender ya en esta última tercera semana, digo última en el sentido de analizar, de ver qué vamos a encontrar dentro de un texto literario y lo más que podamos aprender de las formas de hacer un análisis literario, dado que la próxima semana, la semana 4, pues ya será solamente para integrar todos sus conocimientos en un proyecto integrador. Entonces, les pido que pongamos mucha atención y sobre todo pregunten. No se queden con la duda para que podamos realizar sus actividades de la mejor manera posible. Bien, en esta actividad, en esta semana 3, también les pido de favor revisen la rúbrica de evaluación, cómo evaluamos las actividades y sobre todo em, observen cuánto tiene de porcentaje cada actividad para aquellos sobre todo que vayan bajos de promedio. En este momento es también muy importante que ustedes levanten su promedio, como realizando bien sus actividades y dándole prioridad a aquellas que tengan un alto porcentaje. Por ejemplo, la actividad integradora 5, por supuesto, tiene un 7% de evaluación. La actividad integradora 6, que también es un tipo foro, como el foro aprendiendo. Ahí vamos a estar ya están participando, les agradezco mucho. Están discutiendo, analizando cómo es la literatura actual y qué es una experiencia estética, cómo la podemos reconocer tanto en el arte a nivel general como en la literatura, qué significa, cómo la podemos reconocer o incluso ustedes cómo lo sienten o cómo experimentan, valga la redundancia, esa vivencia, digamos, estética que tiene que ver con el arte o la belleza. Después tenemos 2 actividades formativas, ya saben, cada semana, son cuestionarios a resolver, que también les pido que lean primero sus recursos de plataforma, sobre todo los conceptos de literatura, actualidad y sociedad,
y cómo es la literatura actual y la estética. ¿Qué tiene que ver con la estética? Estas dos actividades, por supuesto, tienen un 5% de puntaje, entonces no se lo pierdan, no dejen de responder. Tenemos un cuestionario muy importante que se llama opina sobre tu asesora virtual. En ese sentido, soy yo, su servidora, para que no confundan con la tutora. Acuérdense que la tutora es con la que están analizando todo tipo de problemas que presenten ustedes y sobre todo con ella ven la actividad socioemocional y también tienen precisamente un cuestionario socioemocional que van a realizar con su tutora. Pero en este caso, con su asesora, les decía, es importante que respondan de manera honesta, de manera eh, directa, porque es una forma de que nosotros nos superemos, mejoremos nuestra asesoría, innovemos con materiales más didácticos, más accesibles, más fáciles para ustedes, pero todo depende también de la opinión que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Un cuestionario sobre su módulo también es importante que lo respondan porque van ahí a opinar qué les están pareciendo los recursos de plataforma, las lecturas, en este caso los textos literarios, qué tanto les ha servido a ustedes para ponerlo en práctica incluso en su vida diaria, en su vida cotidiana, cómo lo podemos aplicar, todos los conocimientos de la literatura y sobre su análisis literario, cómo podemos, en qué nos va a servir para reforzar nuestra formación académica. Entonces es importante que respondan estos 3 cuestionarios, muy importantes, dado que si no lo responden para la semana, o más bien para la semana 4 ya no se activan los recursos, por eso es importante que hasta que lo respondan pueden entonces accesar a los recursos. Eso es muy importante. Bien, en el foro Aprendiendo, ahí ya vamos a ver cómo relacionan los textos literarios con su vida. ¿Ustedes cómo se han proyectado? ¿Han encontrado algo de parecido? ¿Alguna emoción, algún pensamiento, alguna idea que ustedes hayan encontrado en los textos y que les parece muy llamativo, muy importante, muy interesante? ¿Qué opinión les merecen los textos que han leído a lo largo de estas semanas? ¿De acuerdo? Hay muy pocas participaciones, por ello les pido que se integren y participen todos para que de esa manera cada uno aporta ideas y van fortaleciendo su conocimiento sobre la literatura. ¿Para qué nos sirve la literatura? ¿Cómo la podemos aplicar en nuestra vida diaria? ¿De acuerdo? Bien, tenemos como siguiente tema, bueno, hasta ahorita no hay alguna pregunta. Voy a estarme asomando. Buenas noches, Katia. Ya dimos la bienvenida, ¿verdad? No hay ninguna. Perfecto. Continuamos entonces con el argumento. Recuerden que ustedes tienen dentro de su formato, digamos, o sus pasos de análisis, dos formas, digamos, dos estilos. Uno es a través de la forma, o sea, cómo analizamos la estructura de un texto, cómo está realizado, de qué recursos se vale el autor para poder estructurar o darle forma, como su nombre lo indica, a su texto literario. Entonces, para ello, pues el autor elige un género literario, elige un tipo de lenguaje, ya sea literario o cotidiano, elige si a ese lenguaje le va a dar un uso en forma de verso o en forma de prosa, elige también qué nombre le va a poner a su texto, ¿verdad? En qué estilo, digamos, en el sentido de a qué corriente literaria lo va a ubicar. Puede ser un texto del romanticismo o
realismo, surrealismo, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos son elementos de la forma para darle estructura al fondo de la obra. El fondo ya saben que es darle, bueno, de lo que se habla, ¿no? De lo que se dice en el texto, es decir, las ideas, los pensamientos, los sentimientos que el autor quiere expresar a base de esos recursos que él se vale. Y entonces también a ese contenido de la obra va a elegir ciertos recursos, en este caso los elementos del fondo, que son el tema, el argumento, ¿verdad? Ahí entra el argumento en los elementos del fondo. ¿Para qué nos sirve cada uno de estos elementos? Recuerden que ya lo analizaron, lo investigaron, lo colocaron en como un ejemplo dentro de sus actividades integradoras, 1, 2, 3 y 4. Ahora van a ir investigando o vamos a enfocarnos un poco más en el argumento. Otros elementos del fondo, recuerden que son el tiempo. El autor elige de acuerdo a la historia, que va a plantear de acuerdo al argumento, al tema, la intención comunicativa que también tiene, es otro paso de análisis que vamos a ir identificando dentro de los textos literarios, ¿verdad? Entonces, todos esos pasos son, digamos que pasos de análisis. Es importante que le den mucha o que repasen y tengan en mente cuáles son todos esos tipos o pasos de análisis, dado que en el proyecto integrador de semana 4, una parte de ese proyecto es organizar y ordenar sus pasos de análisis del 1 al 30, o sea, son 30 pasos o 30 formas de ir ordenando su análisis. Entonces, puede ser, digo, dependiendo de si le quieren dar primero importancia a la forma, ¿no? ¿En qué consiste la forma? Ya dijimos cómo estructura el autor su texto, qué título le va a dar, cómo, qué género literario, qué movimiento, lenguaje, etcétera. Y al contenido, a la idea, al tema que le va a dar, acuérdense que esos grandes temas son los que le han preocupado a los autores desde siempre, ¿no? Que la violencia, la paz, la amistad, el amor, el odio, el bien, el mal, los valores, todo ese tipo de temas que le da una forma y le da un fondo, ¿no? Y ese fondo, pues, va eligiendo el autor qué tema va a tocar dentro de su texto, qué argumento va a plantear de acuerdo a las acciones de los personajes. Todos esos son elementos de análisis, ¿de acuerdo? Los personajes, el tiempo, ¿no? Acuérdense que el tiempo puede ser subjetivo o em, objetivo, ¿no? O cronológico y subjetivo o psicológico. Ya dos formas, esas dos formas de tiempo y que se refiere a cuando las acciones se dan de principio a fin, pues es un tiempo cronológico. Si es un tiempo que no tiene determinado, sino que es un recuerdo, una reflexión, un análisis, bueno, hablando de un tiempo psicológico, ¿verdad? O subjetivo. También tiene que ver el espacio, ¿no? El espacio es el lugar físico donde se llevan a cabo las acciones de los personajes. Entonces, todo eso tiene que ver. Ahora, las características psicológicas de los personajes también tiene que ver como un elemento del fondo de la obra, ¿verdad? Va implícito, digamos. Al analizar los personajes, pues también analizamos la forma o la psicología con la que se desenvuelven los personajes dentro de la obra. Bien, entonces vamos a centrarnos más en el argumento. El argumento es contar de manera breve, ¿no? Sin tanto detalle, pero de manera completa de qué trata la obra.
o sea, la trama de la historia. Es una forma de describir básicamente de qué trata la obra sin eh, contar tanto detalle, ¿no? Porque entonces ya estaríamos haciendo una semblanza. Ahora, vamos a poner un ejemplo, el argumento de Romeo y Julieta. La mayoría, si no ha leído la obra, por lo menos saben a través de películas que han visto, de series, de incluso caricaturas, ¿no? Que se han realizado con la historia de Romeo y Julieta. Entonces vamos a decir, esta obra es una obra de teatro, una tragedia del subgénero tragedia, porque pues termina mal, ¿no? Terminan mal los personajes. Sin embargo, la historia o la trama de la historia, es decir, básicamente narrar de qué trata la historia, aunque es muy amplia la obra de teatro, vean cómo aquí en unas o 6 líneas vamos a describir el argumento, ¿sí? Nada más déjenme darle la bienvenida a Mariana. Buenas noches, Mariana, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Entonces les decía, ¿cómo en pocas líneas vamos a describir el argumento de Romeo y Julieta? Y dice así, cuenta la historia de dos jóvenes que a pesar de la oposición de sus familiares, rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja, Romeo y Julieta, elija el suicidio antes que vivir separados. Y ahí termina la obra. O sea, básicamente estamos diciendo en pocas líneas de todo lo que trata la obra, ¿no? Sin embargo, no es una interpretación tanto nuestra, sino lo que realmente sucede en la obra, es decir, de manera directa, de manera objetiva, de qué trata la historia. Y en efecto, es el suicidio. A lo mejor se oye un poco eh, rudo, ¿no? Cuando hablamos, acuérdense, de manera denotativa, cuando decimos las cosas como son, tal cual, sin emotividad, de manera neutral, es como cuando se da una noticia, ¿no? Sucedió un accidente y hubo tantos muertos y la culpa la tuvo el chofer, ¿no? Ahí se está dando el argumento de un suceso, de una noticia trágica y se dice de manera directa, objetiva. Entonces, de esa manera vamos a tratar de hacer el argumento, pero en este caso de una obra literaria, también obra de teatro, pero que también es del género dramático y subgénero es una comedia, ¿no? Entonces, que se llama Las nubes y el autor es Aristófanes. Entonces, para que vayan viendo cómo van a realizar el argumento de las nubes, de una manera objetiva, directa, neutral, narrar la historia, de qué trata en sí, qué problema o qué acciones están realizando los personajes, por lo menos los personajes principales, porque en efecto hay muchos personajes, pero vamos a tratar de tomar por lo menos 3, 4 o 5 personajes de los más importantes que tienen que ver en el desarrollo de la historia, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo dentro de los conceptos básicos que debemos tener es el argumento. ¿Qué es el argumento? Contar de forma sencilla, breve, la historia o la trama de la historia que se narra dentro de, en este caso, de la comedia, Las nubes, y vean cómo en sí, en pocas líneas, explicamos brevemente de qué trata la historia, o en este caso, la tragedia. Después vamos a ver los personajes principales. En este caso, Romeo y Julieta, por supuesto, son los protagonistas, es decir, los personajes principales. También están los padres de Romeo y los padres de Julieta. Y también algunos personajes que tienen un papel importante dentro de la historia. En este caso, Tibaldo, que es el primo de Julieta, y Paris, el pretendiente de Julieta.
Digamos que hasta aquí tomamos estos personajes como que los más importantes. Obviamente hay más personajes, pero como ejemplo, digamos, vamos a describir cómo se llama el personaje y cuál es la función que cubren dentro de la obra. En este caso, Romeo, pues es el protagonista y la función que tiene es el único heredero de la familia Montesco. Acuérdense que en el argumento decía que había una rivalidad entre familias, entre ambas familias, entre los Capuleto y los Montesco, ¿no? Los Capuleto, los Montescos son los padres de Romeo y que ellos son la parte pudiente, ¿no? Los que tienen recurso económico, los ricos, digamos, y en cambio Julieta y su familia pues son los que menos tienen. Permítanme darle la bienvenida a Joana. Bienvenida, Joana Montserrat. Bien, entonces les decía, son los padres de Julieta y los padres de Romeo los que tienen esa rivalidad, porque en efecto, acuérdense el contexto, esta obra fue escrita por allá por 1500 y algo, cuando todavía aquí andaban, en América andaban en la conquista de América en Inglaterra, porque esta obra es de William Shakespeare. Él escribió esta obra en la que, de acuerdo al contexto, acuérdense siempre de la sociedad, los padres decidían con quién casar a sus hijas y a sus hijos. No era de que pudieran elegir pareja y tener con quién. Lo hacían, pero pues obviamente que venían muchas consecuencias de todo tipo, sociales, económicas, incluso de tragedia, ¿no? Porque pues se mataban entre familias, por lo tanto, pues no dejaban en paz a Romeo y a Julieta para ser felices, ¿no? A pesar de que ellos se casaron clandestinamente y trataron de vivir su amor, pues la rivalidad, los problemas no se los permitieron de sus familias y ellos decidieron, ¿sabes qué? Si no vamos a ser felices en esta vida, pues mejor nos reunimos en el más allá, ¿no? Es decir, otra forma de expresar el argumento. Entonces les decía, pueden mencionar los personajes, su función dentro de la obra. Julieta también es protagonista, es la única heredera de la familia Capuleto. Están también los padres de Romeo y los padres de Julieta como personajes muy importantes. Tibaldo decía que es primo de Julieta y sobrino de la señora Capuleto, y Paris era un pretendiente de Julieta, ¿no? Entonces, hasta ahí, cuando ustedes mencionen los personajes de su comedia Las nubes, pues van a mencionar quiénes eran estos personajes y qué papel cumplían o cumplen dentro de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, nada más hasta ahí, su nombre y su función. Y ya para hablar de las características psicológicas, porque es otra pregunta que se les hace en su documento de Word, es describir cómo eran, cómo actuaban, qué actitudes tenían dentro de la obra e ir nosotros infiriendo, porque no nos lo dice directamente la obra, ¿no? Strepsiades era así, Sócrates era así y Filipides era así, no, sino que nosotros lo inferimos, lo deducimos por la forma de actuar, la forma de desenvolverse dentro de la obra, ¿no? Entonces Romeo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Romeo y Julieta, decimos que es un amante romántico. Ahí ya le estamos atribuyendo una característica psicológica por excelencia. Quien es capaz de morir por su amada, puesto que no puede vivir sin ella. O sea, era tan enamorado, estaba tan apasionado por su Julieta, que realmente prefirió morir por ella, ¿verdad? Em, Dice José Antonio, vamos a ir viendo, por supuesto, las preguntas y respuestas. Dice la personalidad de los personajes en su forma de actuar. Así es. Cómo actúan, cómo se desenvuelven, qué es lo que hacen dentro de la obra.
Muy bien, José Antonio, gracias por aclarar cómo vamos a obtener esas características psicológicas de acuerdo a su forma de actuar dentro de la obra. Entonces, por ejemplo, Romeo, aparte de ser ese excelente amante romántico, bueno, él pertenece a una familia con dinero. Esa es otra característica, ¿verdad? Que tienen recursos, que tienen la forma de resolver sus problemas económicos sin necesidad de buscar otras cosas. Y cuenta aquí que al comienzo de la obra, Romeo estaba enamorado de Rosalinda, hasta que conoce a Julieta en un baile al que acude de manera secreta con Mercurio y Benvolio, que era su mejor amigo y su primo respectivamente. Cuando acude a este baile, a esta fiesta, Romeo pues conoce a Julieta y desde ahí se prende, ¿no? Y entonces deja o aleja de su lado a Rosalinda. Esa es otra característica. ¿Cómo le podríamos llamar a esa parte? Aquí no lo menciona directamente, pero sí dice que conoce a Julieta en un baile y se enamora, ¿no? Se enamora de Julieta. A lo mejor pudiéramos decir que un mujeriego, pero no, porque termina con Rosalinda y se entrega totalmente a Julieta, ¿verdad? Julieta, por su lado, podemos decir que ella es una bella dama, ¿no? Esa es una característica, pues, de atributos, digamos, aptitudes, ¿no? Se enamora y se casa en secreto con Romeo, y para no ser obligada a casarse, porque acuérdense que en el contexto social los padres obligaban a los hijos a casarse o a las hijas, eh, la querían casar con el conde París, ¿no? En aquel entonces, acuérdense las clases sociales que había. Entonces, pues ella también conoce a Romeo y se enamora totalmente de él. Vean aquí otra característica, ella era sumisa y dócil, pero luego es capaz de engañar a sus padres con tal de estar con su enamorado. Entonces vean cómo ahí podemos ir redactando ciertas acciones que realizan que nos hablan de cómo actúan, cómo son dentro de la obra, ¿no? Cómo se van transformando incluso, ¿no? Porque Julieta pues era sumisa y dócil, pero después se enamora y entonces no le importó nada hasta que se casa con Romeo en secreto, ¿no? Incluso fue capaz de engañar a sus padres con tal de casarse pues con el amor de su vida. Entonces, sin embargo, al trayecto, al avanzar la historia, al ver a Romeo muerto, no soporta el dolor y decide suicidarse. Y de alguna manera ahí acaban las acciones de los personajes, ¿no? Vean cómo son tan enamorados y tan obstinados en ese amor que deciden, pues sí, tomar una decisión trágica, digamos, ¿no? Porque tenemos que adecuarnos siempre al contexto, ubicarnos en el contexto, cómo era esa sociedad. Pues no había de otra, o sea, no había otra, otra forma de actuar más que ellos decidieron, pues para acabar con la rivalidad de las familias, de tanta matanza, de entre una y otra familia y que no los dejaban en paz, pues decidieron llevar a cabo esa trágica decisión, ¿verdad? Entonces ahí termina la obra y ahí termina, digamos, de alguna manera mencionar las características psicológicas de los personajes. ¿Sí va quedando claro? Dice Andrea, triste final, exacto, porque pues no pudieron realizar su amor en esta vida y entonces decidieron en el más allá, o de acuerdo a las creencias también católicas en aquel entonces, pues era encontrar una vida en el más allá, ¿verdad? Bien, entonces en su actividad integradora 5 vamos a ver la literatura clásica. ¿Qué es literatura clásica? Recuerden que hemos ido leyendo textos literarios de diferentes siglos
Iniciamos con Sor Juana en el siglo XVII, Rubén Darío del siglo XIX y Juan Ruiz de Alarcón también del siglo XVII. De ahí nos brincamos hasta el XIX y XX, ¿verdad? Con Frankenstein y la debutante. Vean cómo cambió drásticamente la escritura y, y las situaciones que ahí se narraban. Ahora regresamos, ¿cuántos siglos creen? Al siglo V, cuando la época griega estaba en su apogeo, en su efervescencia. Se crearon muchas obras de teatro, sobre todo Aristófanes, que también es considerado el padre de la comedia, porque él se dedicaba a escribir muchas comedias, también se les llama comediógrafos. Entonces, es interesante esa parte también, ojalá lean no solo la obra, sino quién era Aristófanes, lean su contexto, y quién era Sócrates. Sócrates es uno de los personajes de los que habla dentro de la comedia, pero en la vida real era un personaje importante, era un filósofo que aportó mucho, sobre todo a la educación de, de los jóvenes, e incluso ahora, si han visto en algunas retroalimentaciones, les he compartido algunas frases célebres de Sócrates. ¿Ustedes recuerdan alguna frase célebre de Sócrates, Aristófanes, Platón, todos esos griegos filósofos que existieron en el siglo V y más para acá, por supuesto, en la época griega, cuando Grecia era uno de los de las regiones o imperios muy importantes por su aportación a la educación, a la literatura, eh, y a la matemática, a muchos áreas del saber, ¿no? Entonces, en esa época, pues obviamente que se escribían obras y se representaban en, realmente como obras de teatro en unas plazas públicas, en la calle, o bien en, en especie de teatros, pero al aire libre. Entonces ahí representaban sus obras y de esa manera los autores, en este caso Aristófanes, presentaba a sus personajes de manera eh, con un elemento que le llamamos lúdico, es decir, de juego, de diversión, elementos de humor, de buen humor, ¿no? Que aplicaba dentro de sus obras a través de burlarse de los personajes. Era una forma de criticar a los personajes que no le caían bien en la vida real, ¿no? Ya ustedes leerán el contexto. Dice José Antonio, solo sé que no sé nada. Exacto. Es una obra, es una frase muy célebre de Sócrates. Y como esa aportó muchas, que si nosotros lo analizamos filosóficamente, podemos encontrarle muchos significados, ¿verdad? Pero es una forma de expresar connotativamente, acuérdense siempre, cuando agregamos un sentimiento, una emoción a una frase, entonces estaríamos hablando de un lenguaje connotativo, ¿verdad? Entonces, vean, regresamos al siglo V, ya que a lo largo del módulo ustedes han revisado la estrecha relación entre el autor, sus obras y el mundo en el que vive, es decir, su contexto, ¿verdad? Hemos estado en el análisis de estas obras, hemos estado analizando cómo era el contexto en el que se desenvolvía el autor y qué es lo que expresa dentro de sus obras y, y el autor quién es, ¿no? Cómo relacionamos su vida real, su vida personal, con la forma de escribir dentro de sus textos. Entonces, los textos literarios clásicos contienen mensajes que continúan vigentes, como vigentes en nuestra época. Sí, claro, con independencia del contexto, es decir, si sacamos la situación, el actuar, digamos, las acciones de los personajes
de ese contexto griego y lo ubicamos en nuestra época actual, vamos a encontrar que esas situaciones son muy parecidas, como si no hubiera pasado el tiempo, los años, los siglos, y como si siguiéramos viviendo esas situaciones que se reflejan en la comedia Las nubes, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que son situaciones que continúan vigentes con independencia del contexto. Obviamente que en el contexto, pues hay cosas que hoy en la actualidad ya no realizamos, ya no llevamos a cabo. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque retratan situaciones humanas, universales, como el amor, la pasión, la crítica social o elementos lúdicos. Entonces, vean estos elementos, el amor, por ejemplo, decíamos hace un momento en el ejemplo de Romeo y Julieta, el tema es el amor, finalmente, ¿no? Claro que le da un tratamiento el autor elige tipos de personajes, elige escenarios, elige tiempos, elige acciones, decíamos, todos esos son elementos de un texto literario, pero el tema en general es el amor, ¿no? Y en este caso, pues el amor a través de los siglos, vamos a reconocer que ese tema, el amor, por ejemplo, es una de las preocupaciones muy importantes de los autores, solo que le dan diferente tratamiento a ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros temas vamos a encontrar en la literatura griega que hoy en nuestra actualidad también encontramos? La pasión, la crítica social, ya decíamos cómo Aristófanes, para burlarse en este caso de Sócrates, lo ridiculiza en la obra. Y ustedes lo van a leer en el momento que lean tanto la semblanza como las páginas. Como es muy amplia, solamente van a leer de la página 1 a la 22 y ahí se van a dar cuenta cómo, en efecto, Sócrates en la vida real, siendo un filósofo respetado, admirado, y cómo, en cambio, Aristófanes, como era su enemigo, pues lo ridiculiza en su obra, ¿no? Y obviamente a través del elemento lúdico, es decir, el elemento del buen humor, del juego, ¿no? Entonces, ¿qué posibilita que reinterpretemos en otros contextos sin que pierdan su esencia? Es decir, estos elementos, estos temas, que aunque los autores le van dando diferente forma al tema del amor, por ejemplo, incluso sigue siendo tal vez de los temas más importantes, ¿no creen? Dice José Antonio, ¿dónde encuentro las páginas de la 1 a la 22? No la encuentro. Dentro de sus instrucciones, ¿no? Ahí dice, lee las nubes de la página 1 a la 22. En el momento que van pasando su cursor sobre el título de las nubes, se pone en azulito y ahí le dan clic y entonces aparece la obra. ¿De acuerdo? Si no, ahorita lo vemos, pero ahí viene. También donde dice semblanza de la comedia de las nubes, ahí también van pasando el cursor y se pone en azulito, entonces ahí le dan clic y aparece la semblanza, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que la literatura clásica tiene que ver con toda aquella obra que se produjo, se leyó y se sigue conservando de aquella época floreciente de los griegos, ¿de acuerdo? Y que es una de las literaturas más importantes, más apasionantes y más llena de conocimiento. Si ustedes lo leen, tan solo las nubes, hay mucha producción literaria clásica, por eso se llama clásica, porque son obras que no debemos dejar de leer, ¿no? Como que algo obligatorio para que podamos entender cómo era la literatura griega, ¿de acuerdo? Entonces, a fin de que ¿qué van a hacer en esta actividad? Bueno, a fin de que ustedes identifiquen elementos actuales que pueden encontrarse en los textos clásicos,
En esta actividad van a practicar sus habilidades orales y escritas para narrar un cuento en el que van a situar la comedia de las nubes, pero en un contexto actual. ¿De acuerdo? Es decir, como si Romeo y Julieta también lo sacaran de ese contexto de espadachines y de que se vestían con capas y mayones y unos sombreros con plumas así, lo ubicamos en nuestra época actual. De hecho, hay una película, no sé si la han visto, con Leonardo DiCaprio, donde Romeo y Julieta, este, ese Romeo ya no es en aquel espadachín, sino ya es un ejecutivo que trabaja en un edificio, ¿no? Y entonces lo estamos ubicando en un contexto actual, algo que reconocemos porque estamos viviendo en esta época. Entonces, van ustedes a elaborar un cuento, van otra vez a poner en práctica sus habilidades de redacción como si fueran escritores, como si fueran comediógrafos. Ya el género, ustedes lo van a elegir como escritores, van a elegir la forma que le van a dar a su cuento, qué género le van a dar, qué tipo de lenguaje, de acuerdo al contexto que van a ubicar su cuento, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que van a hacer, para que ustedes identifiquen cómo esas situaciones sociales, políticas, económicas, educativas, religiosas, que se daban en esa época griega, todavía hoy las podemos reconocer en acciones, en actitudes de nuestra gente o de nosotros mismos. Tal vez nos reflejemos en algún personaje y podamos reconocernos como si nosotros realizáramos esas acciones que se dan en la obra, ¿de acuerdo? Dice, pero la trama debe ser actual, sí, sí, es decir, vamos a seguir manejando los mismos personajes, es decir, los mismos nombres de personajes. Estrepsiades, Filipides, Sócrates, ¿no? Que son como de los más importantes. Vamos a identificar quiénes eran las nubes, ¿no? Que eran unas mujeres representadas, este, como las nubes, y cuál era su función dentro de la obra. em, y vamos a ubicar, vamos a elegir un tema, ¿no? ¿De qué tema vamos a hablar? De la economía, de la política, de acuerdo a lo que leemos, ¿eh? O sea, eso no es que se lo inventen, sino que lo van a, ustedes lo van a identificar dentro de su contexto, de su situación actual. Que la literatura clásica es el conjunto de obras escritas en griego y latín durante la Edad Antigua y comprende desde textos atribuidos a Homero en el siglo III antes de Cristo hasta obras escritas por autores romanos en los primeros siglos después de Cristo. Todo ese periodo abarca la literatura clásica. Entonces, leer a Homero, por ejemplo, es uno de los, de la, digamos que de las lecturas obligadas a leer. Leer a Homero desde la Ilíada, la Odisea en aquella época griega hasta nuestros días, ¿de acuerdo? ¿Qué son los sofistas? Es un tema que también van a encontrar dentro de la obra. El término sofista procede del vocablo latino sopista, aunque su origen etimológico más lejano se halla en la lengua griega. Se conoce como sofista al experto en retórica, que en la antigua Grecia se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. Entonces ahí van a ver en la obra cómo a Sócrates le dan ese papel de sofista. Pero, y en efecto, es algo real, o sea, sí existían los sofistas, eran personas que enseñaban, o maestros, filósofos que enseñaban a los jóvenes a hablar bien, el arte de la retórica, a expresarse bien. Por eso se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. Entonces, al paso del tiempo, se le va desvirtuando ese papel que se le da a los sofistas y como cobraban un dinero, pues entonces por enseñar,
pues entonces ya los consideran como personas no gratas, ¿no? Como que son personas que engañan a la gente a través de enseñarles el arte de hablar correctamente. ¿Y qué se parecía? Y en esta obra de la comedia, Sócrates es considerado un sofista, ¿no? Actualmente, si nosotros trasladamos esa situación de un sofista, ¿quién sería un sofista en nuestra actualidad? ¿A qué profesionista o a qué em, personaje o persona se le daría el papel de sofista? ¿O qué de parecido tendría con un sofista si estamos diciendo que es el experto en retórica que enseña a la gente a expresarse bien, a hablar bien, para convencer a los demás de ciertas acciones? ¿De acuerdo? Un maestro, dice José Antonio, exacto, puede ser un maestro, ¿verdad? Un abogado, ¿no? Un abogado que a través de un pago, pues defiende, ¿no? Con argumentos, con defensa jurídica, el saber las leyes, pues apoya, ¿no? ¿Qué otra cosa sería? Y así van a ir ustedes encontrando ese parecido de personas, acciones, actitudes. Por ejemplo, en el caso de la religión, decíamos que ahora que ustedes lean la obra, van a darse cuenta que habla de Zeus, por ejemplo, ¿no? Sócrates habla de Zeus, es un dios mitológico. Los griegos, acuérdense que ellos creían en varios dioses, incluso mitad hombres, mitad dioses, ¿no? Eh, y eran varios, por eso les llamaban politeístas, es decir, creían en varios dioses. Hoy en la actualidad, ¿cuántos dioses tenemos o cuántos dioses le tenemos fe? A un solo Dios, ¿cierto? Sí cambia el nombre, cambian las religiones, cambian las formas tal vez de adorarlo, pero es un Dios, se sigue hablando de un solo Dios. Entonces, eh, vean esa diferencia, ¿no? O sea, sacamos del contexto de Zeus y hoy en la actualidad ya no hablamos de Zeus, hablamos de un Dios, aunque tiene diferentes nombres, ¿no? En la religión, en diferentes religiones se le llama Mahoma, eh, ¿qué otros nombres? Dios, ¿no? Jesús, pero Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? En la religión católica. Y así en varias religiones se les llama de diferentes formas, pero seguimos hablando de un solo Dios, entonces cambia el contexto, ¿verdad? Y así van ustedes a ir comparando, analizando qué acciones o qué actitudes o qué personajes hoy en nuestra época ya no se usan, ya son de otra forma. Por ejemplo, un discípulo, ya no hablamos de discípulos, ¿no? Incluso en la época de Jesús, de Cristo, que tenía a sus discípulos, hoy, ¿qué sería un discípulo, por ejemplo, en nuestra actualidad? ¿A qué le llamaríamos discípulo? Bueno, mientras analizan y contestan, vamos a ver que en la actividad 5, pues van a bajar su documento en Word, van a explicar con sus palabras, chicos, parafraseando en qué consiste el argumento, y de hecho lo tienen prácticamente en la semblanza. Ahí, aunque narra toda la obra, bueno, de qué trata toda la obra, este, cuando ustedes lean el capítulo o de las páginas 1 a la 22, pues obviamente llega hasta donde hay una discusión entre Estrepsiades y Sócrates. Entonces, hasta ahí puede llegar el argumento que ustedes narren, o bien, si quieren leer toda la obra o basarse en la semblanza, del análisis que van a hacer el argumento, este, también puede ser hasta el momento que termina la obra, que es cuando Estrepsiades llega todo enojado al caviladero o al pensatorio, que es el lugar donde
donde Sócrates daba sus clases, pues llega y lo quema, ¿no? Incluso con todo y discípulos, dice ahí, y se mueren todos, ¿no? Ahí termina la obra. Entonces ahí, hasta ahí pueden ustedes basar su análisis, basándose en la lectura de la semblanza, o bien hasta la página 22, que es hasta donde están discutiendo dónde llega Strepsiades, si se quiere meter al caviladero. Hoy, ¿qué sería el caviladero, por ejemplo? O el pensatorio. A que si estamos hablando de que es un lugar donde llegaban los jóvenes a aprender, en este caso decía ahí, el argumento bueno y el argumento malo, son dos formas, hoy que sería el caviladero, ¿no? Es también algo que deben ir analizando para que vayan encontrando ustedes algo de su contexto y lo puedan ubicar dentro de su obra. Dice Andrea, alumnos, en efecto, los discípulos ahora les podemos llamar alumnos o maestros también. Eh, el caviladero en la escuela, en efecto, puede ser una escuela, un centro de rehabilitación, un centro de un buffet jurídico, ¿no? Donde se va a aprender el argumento bueno y el malo. En este caso, las leyes. Dice José Antonio, un foro, exacto, puede ser también un foro, donde van a expresarse, a argumentar, a explicar, a tratar de defender su posición, su argumento. Muy bien, entonces vean cómo sí pueden ir actualizando elementos de la obra a una época actual. Entonces ya les va a ir surgiendo ideas de cómo van a narrar su cuento basándose o adaptando a la época actual. ¿De acuerdo? Es decir, van a encontrar primero el argumento. ¿Cuál es el argumento? ¿De qué trata la obra? Y sobre ese argumento van a tratar de adaptarlo a la época actual. A lo mejor ya no va a ser, eh, o a lo mejor sí, de acuerdo a lo que narra el argumento, de que Strepsiades estaba endeudado y quería salir de deudas, y para ello quiso apoyarse en su hijo, Filipides, que le ayudara a enfrentar a los proveedores que le debía dinero, ¿no? Entonces esa situación, ¿ustedes cómo la van a identificar en su contexto actual? Esa es un poco la explicación de qué es lo que deben de hacer, cómo van a narrar su cuento adaptando el argumento de las nubes a una época actual. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que van a hacer. Pero para ello, obviamente, primero van a ir sacando cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuáles son las características psicológicas de los personajes, es decir, cómo era Strepsiades, cómo era Filipides, cómo era Sócrates, de acuerdo a las acciones que realizan, cómo se comportan, cómo actúan, cuál sería su situación psicológica. ¿De acuerdo? También van a encontrar qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. O sea, hay muchísimas porque, acuérdense, a lo mejor para ustedes una situación no sea divertida, pero si lo ubicamos en el contexto griego, por supuesto que para ellos pues era muy divertido, ¿no? Por ejemplo, las críticas sociales, qué situación, las críticas, ¿cómo se hacían en aquella época? Pues decíamos que en las plazas públicas, ¿verdad? Se disfrazaban los autores y criticaban a la manera de hacer obra de teatro, se ridiculizaban o más bien se burlaban de los grandes funcionarios de aquella época, ¿no? Sobre todo los gobernantes, los maestros, los filósofos de aquella época, ¿no? Hoy en nuestra situación actual, ¿cómo hacemos esas críticas sociales? Por ahí viene también esa pregunta. Pero el punto o el meollo del asunto es qué situaciones identifican en la historia en la trama de la historia de las nubes. Es decir, qué situaciones, sacando de ese contexto, encontramos hoy en nuestra actualidad. Algo de parecido, que digamos,
híjole, esto se parece, Lolo, que leí, quién era Strepsiades y cómo actuaba, inmediatamente lo identifiqué con un tío mío que igual, era aunque no era agricultor, pero es un maestro que tiene recursos, pero se casó con una joven ambiciosa que lo dejó en la ruina, por ejemplo, ¿no? Por ahí encontraríamos ese parecido a nuestra historia, a nuestro contexto. A lo mejor no de nuestra propia familia, pero sí en otras familias, ¿no? Entonces vamos a ir básicamente encontrando esos elementos del texto, describiéndolos, explicándolos con sus palabras y después pasamos al punto 2, donde ahí ustedes lo que van a hacer es, ahora sí, realizar, bueno, imaginar esa historia, ya que la tienen en mente, la van a narrar, es decir, todavía no la van a escribir, la van a narrar en una grabación, ya sea a través de su teléfono o de su máquina, de su computadora, y van a narrar de forma oral. ¿Qué de parecido encuentran en la historia? ¿No? Van a narrar su cuento como lo que hicieron un poco como lo del perro y el cocodrilo. ¿Recuerdan? Que narraban de forma cotidiana de lo que trataba la fábula. Bueno, en este caso, ¿de qué trata la obra, la comedia de las nubes? Pero adaptándolo a elementos actuales. No van a narrar la misma historia de Strepsiades, Sócrates y Filipides, sino ese mismo Sócrates que a lo mejor ahora ya no es un agricultor, es un abogado, por ejemplo, o es un empresario, o es un vendedor de autos, no sé, alguien que pues se parezca un poco a la actitud de Strepsiades en aquella época, ¿no? Entonces, una vez que ya lo tengan en mente, estructurado, lo van a narrar, lo van a grabar en un audio. Lo pueden ensayar, sí, ¿no? Por ejemplo, lo están grabando y de pronto se equivocan y dicen, híjole, dije que era un maestro y ahorita ya dije que es un empresario. No, lo vuelvo a grabar, ¿no? Y aunque de pronto otra vez se equivoquen y diga, y entonces el maestro continuó, no, perdón, el arquitecto logró dar su cátedra, etcétera. No importa que quede así en la grabación, porque es algo espontáneo, algo que están narrando, que están en ese momento estructurando en su mente, ¿de acuerdo? Entonces, aunque ya tengan aquí la historia, pero se equivocan de pronto, no importa, así déjenlo, sobre todo si ya lo ensayaron mucho y no les gusta cómo queda y al final dicen, bueno, ya, como salga, ahora sí, ahí va. Y esta es la historia de Strepsiades, que era un corredor de autos, siguen narrando su historia y al final dicen, y así terminó la historia, fin, ¿no? Y ya, hasta ahí es su narración oral. Traten también de ponerle énfasis, de ir explicando claramente las acciones de los personajes y las situaciones que encontraron de parecido a nuestra actualidad. No se vale escribir antes, ni mucho menos leerlas. Por ello es que deben organizar la estructura de su cuento, generen la idea, ordenen su idea, establezcan qué objetivo van a narrar dentro de su historia. ¿De acuerdo? Van a ir definiendo ustedes cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, cómo sería Filipides, qué es lo que van a juzgar o criticar dentro de su obra, qué situación, ¿de acuerdo? Y por supuesto deben permanecer, conservar los nombres de sus personajes, sus características de personalidad. No, por eso es importante que describan bien cómo era Sócrates, cómo era Filipides y cómo era Strepsiades, para que en su narración puedan identificar qué es lo que hace cada personaje. ¿De acuerdo? Ya que lo grabaron, ya que generaron el enlace de esa grabación, van a colocar en el recuadro naranja de su documento de Word el enlace, pero comprueben que el enlace tenga el permiso adecuado para que yo lo pueda abrir, porque muchas veces no se puede abrir. Y si no se abre la liga,
pues es prácticamente la mitad de la actividad, ¿no? Entonces, y si no tienen bien las respuestas de la primera parte, pues van a reprobar, ¿de acuerdo? Entonces deben de siempre verificar que la liga abra correctamente. Bueno, entonces ya que hicieron esa grabación, ya la subieron a la nube y generaron el enlace y colocaron el enlace en el recuadro, ahora sí, ese mismo cuento que narraron, que estructuraron en su mente y que grabaron, es el mismo que van a redactar, pero ahora sí, corregido, aumentado, etcétera, ¿no? Ahora sí lo van a escribir tratando de hacerlo obviamente mucho mejor, pero es el mismo, la misma historia que narraron en la parte oral. ¿Por qué hacer este ejercicio? Bueno, se va a calificar la parte de la oralidad, ¿no? ¿Cómo son tan hábiles para poder redactar o estructurar, ordenar ideas, eh, realizar un cuento de manera eh, mental, digamos, y expresarlo de forma oral? Y después, ahora sí, lo escriben. De hecho, creo que así hace cada autor, ¿no? Cada escritor. ¿Cómo se imaginan ustedes como escritores? ¿Cómo harían sus obras? Pues primero se la imaginan, ¿no? Y van estructurando ideas y van diciendo, ah, y aquí mi personaje va a hacer esto. Y, y va a estar en esta cafetería y después va a salirse de ahí y va a encontrarse con su amada, ¿no? Lo van estructurando, lo van analizando, van ordenando sus ideas y después ya lo escriben, ¿no? Entonces, algo así van a hacer. Primero lo van a narrar de forma oral, sin haberlo escrito, y después lo van a realizar ya de manera escrita, para que hagamos la comparación de la experiencia de manera oral y de manera escrita. A ver, pregunta por acá, José Antonio, ¿cómo contar una historia, una adaptación a la actualidad? Bien, es decir, ya más o menos explicamos, ¿no? Que si antes en la historia de las nubes, Strepsiades dice ahí que es un agricultor venido a menos porque se casó con una mujer de alcurnia, o sea, de clase alta, pues obvio que está acostumbrada a gastar y a llevar una vida de dispendios, ¿no? O sea, de darse una vida de lujos. Obviamente que, pues siendo un agricultor Strepsiades, pues poco a poco va quedando quebrado, ¿no? Bueno, pues esa historia, supongamos que hoy la actualizamos y la adaptamos a nuestra época actual, como decíamos con Romeo y Julieta. A lo mejor Strepsiades, pues ya no es un agricultor, sino actualmente es un empresario, ¿no? De telefonía, por ejemplo. Se me ocurre pensar en Carlos Slim, nuestro personaje rico del país. Entonces, se dedica a la telefonía, pero se casa con una mujer y con el tiempo tuvieron un hijo que pues le gustó gastar también en esto y esto y esto y se va a la ruina, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Y entonces ahí ustedes van a ir describiendo qué va a pasar, cómo van a resolver, de acuerdo al argumento, por supuesto, sin salirse del argumento de las nubes. ¿De acuerdo? ¿Sí va quedando claro, José Antonio? Dice María Belén, vamos a narrar la historia que nosotros hagamos con hechos de ahora. Exacto. Es como cuando decimos, la historia de Tarzán, por ejemplo, es una versión diferente, ¿no? La versión de humanos, la versión de caricaturas, cómo va siendo una adaptación a diferentes épocas, a diferentes fechas y contextos. Algo así van a hacer con las nubes, lo van a colocar en nuestra época actual. ¿Qué hechos, qué situación? Obviamente van a elegir primero qué situación, qué tema, ¿no? Porque a lo mejor eligen el tema político, el tema de los sofistas, ¿no? El tema del engaño, el tema de la educación, ¿no?
de cómo los padres educaban a los hijos en esa época y cómo lo hacemos hoy, o como hijos, cómo somos como hijos, ¿no? A lo mejor ustedes se proyectan en alguna de las acciones de Filipides y bueno, por ahí van armando su historia de acuerdo a lo que ustedes hoy en la actualidad se comportan con sus padres, ¿no? Hay una problemática, en efecto, sí, acuérdense que toda historia lleva su estructura, un inicio donde planteamos un conflicto, un problema, una problemática, dice José Antonio, algo que vamos a desarrollar y a resolver. Eso es en un inicio, se plantea el problema, la situación. Y después viene con el desarrollo, es decir, qué hacen los personajes, qué acciones llevan a cabo para ir resolviendo esa problemática, ese conflicto. Incluso pueden agregarle un clímax, ¿no? Donde sube de emoción, como en las películas, sube de suspenso, y entonces llega un momento que ya necesitamos descargar nuestra alma que sufre, y entonces hay un desenlace. Entonces, todo cuento, toda historia lleva esa estructura, un inicio, un desarrollo y un desenlace mínimo. Entonces, van a resolver, van a plantear una problemática que presentan sus personajes, qué acciones realiza y cómo termina la obra, es decir, qué desenlace, para bien o para mal. Como en el caso de Romeo y Julieta, fue una tragedia, ¿no? Porque decidieron mejor suicidarse antes que seguir luchando y seguir batallando con esas situaciones sociales y familiares que no les permitían ser felices, ¿no? Entonces, así van ustedes a desarrollar su historia basada en el argumento de las nubes, a manera de que resuelvan un problema, desarrollen qué situaciones se van presentando y cómo termina su obra, o sea, el desenlace, en qué acabó la historia, ¿de acuerdo? Todo me ha quedado claro, perfecto, José Antonio. ¿Debemos poner un nombre o solo ponemos las nubes? Pueden ponerle un título porque a lo mejor eso les da a ustedes todavía mayor concreción, o sea, pueden no perderse de esa historia, ¿no? No sé, pueden ponerle Strepsiades y la educación, ¿no? No sé, el tema, el título que ustedes quieran, de acuerdo a la historia que ustedes van a narrar. Pueden ponerle un título, por supuesto, y si no, pues nada más adaptación de la comedia Las nubes, ¿no? Y entonces ya, obvio que va a ser otra historia, pero con base en el argumento, es decir, van a encontrar los mismos nombres de personajes, pero ahora ya se dedican a otra cosa, de acuerdo a nuestra actualidad, este, las mismas actitudes psicológicas, cómo actúan, y eso también va a depender mucho de cómo ustedes interpreten la obra, porque acuérdense que hay una parte donde Strepsiades golpea a su padre y le dice, es que es justo lo que yo estoy haciendo porque él también me golpeó cuando yo era niño, ¿no? Entonces él está justificando la actitud agresiva que tiene contra su padre. Eso, pues obviamente que también plantea algo que a lo mejor entra en conflicto con nuestra propia forma de ver hoy la educación, ¿no? O el comportamiento familiar, cómo actúan los padres, cómo actúan los hijos, pero todo va a depender también de cómo interpreten ustedes la comedia de las nubes, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿No hay alguna otra duda? Recomendaciones para hacer su obra, bueno, su actividad. Lean todos los recursos de plataforma, respondan sus cuestionarios, respondan los otros cuestionarios que les había comentado. En su obra apliquen estrategias de lectura, acuérdense, skimming, como que subrayar las ideas principales, y el scanning, buscar información en específico. Si de pronto no nos queda claro qué es un sofista, pues vamos al diccionario y buscamos qué significa. Ahora, en la historia, si ustedes van a leer, vienen ahí unos numeritos que nos narran. Abajo, a pie de página, viene el significado, ¿no? ¿Qué significa este punto o este tema? Entonces ya le entendemos mejor,
¿de acuerdo? Acudan a esas notas de pie de página. Contesten sus actividades formativas, es decir, sus cuestionarios, y además acuérdense que son después de leer los recursos de plataforma. También respondan al cuestionario socioemocional, el cuestionario sobre su asesora virtual y el cuestionario sobre su módulo, ¿de acuerdo? Otras recomendaciones, pues que al producir sus textos literarios, tomen en cuenta que debe contener una estructura. Ya decíamos, la introducción o el inicio, un desarrollo, un clímax y la conclusión o el desenlace. ¿De acuerdo? La grabación de su cuento es como le salga a la primera o después de varias grabaciones, pero siempre oral, es decir, no la escriban, no la lean, porque si lo leen y yo noto que se lee, significa que lo escribieron primero y después lo leyeron. Entonces ya no se cumple ahí la función que necesitamos de comparar la oralidad con la escritura. Entonces, sin que lo escriban, como lo imaginen, ya cuando lo escriban, ahora sí le pueden corregir, aumentar, poner lo que quieran. Pero sobre todo, chicos, disfruten su obra, disfruten lo que están haciendo, porque se trata de que ustedes realicen su actividad. Y sobre todo es una comedia, les va a poner a reír, porque casi todas, muchos elementos chuscos humorísticos van a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces diviértanse. Revisen obviamente la rúbrica para verificar que cumple con los requisitos solicitados, todas sus actividades. No olviden entregar sus actividades, eso sí les aclaro, con la nomenclatura solicitada, porque ahí me están poniendo actividad 1, actividad 2, actividad 3. No, su archivo debe llevar sus apellidos, su nombre y la clave que dice S1, semana 1, AI, actividad integradora 1, bueno, 5 en este caso, AI 5, que es actividad integradora 5, este, nada más, ¿no? Bueno, antes lleva S3, sería semana 3, actividad integradora 5. Esa es la nomenclatura que debe llevar. Y también verifiquen que el link del audio tenga el permiso correcto. Entonces es importante que ya que elaboraron su cuento, ahora sí de forma escrita, ya corrigieron, aumentaron, etcétera, ahora sí ya tendrán esa experiencia de haber leído, de haber expresado de manera oral y después escribir para poder responder qué les gustó más, qué se les dificultó más, qué ventajas hay de la escritura con la lectura, ¿no? O con la parte oral, qué tanto aprendimos mientras nos divertimos o no, qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales que se hacían en esa época a las actuales. ¿Cómo hacemos hoy nuestra crítica sociales? Incluso contando con la tecnología, ¿verdad? Con las redes sociales. En fin, ¿alguna pregunta, comentario? Ya para acabar, los que no han respondido, si es que no hay alguna pregunta, dice José Antonio, nunca había hecho un cuento, pero me encanta hacer nuevas experiencias. Uy, se van a divertir muchísimo. Sobre todo traten de incluir también esos elementos lúdicos, chicos. Hagan que su personaje participe y, no sé, se tropezó y cayó a un charco de agua que iba pasando, no sé, y métanle imaginación, creatividad, en efecto, como decía José Antonio, métanle de su imaginación elementos lúdicos, tratan de integrar sus demás elementos con un lenguaje, si no literario, si no connotativo, por lo menos a lo mejor, si sus personajes son unos mecánicos, un ejemplo, pues los mecánicos tienen una forma de hablar un tanto diferente, ¿no? Bueno, colóquenle ahí algunos diálogos que sean pues divertidos, no sé, dependiendo o si son comerciantes que trabajan en Tepito, a lo mejor pues hablan de forma diferente, ¿no?
entonces ponerle a sus personajes esa forma de expresión popular o cómica, incluyendo, ¿no? Ninguna pregunta. Ok, ya nada más rapidísimo para los que, sobre todo los que no han respondido o no han apoyado, no han preguntado, respóndanme rapidísimo hasta este momento. ¿Cuáles son los pasos que has aprendido para analizar un texto literario? Acuérdense que son 30 pasos. Uno de los pasos también es analizar el contexto, ¿verdad? De la obra y del autor. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre vinculamos el, en qué momento, en qué tipo de sociedad, en qué año, cómo se desarrollaba o se desenvolvía el autor y qué tiene que ver con su forma de escritura, como lo que estamos haciendo ahorita con la debutante y Frankenstein, o lo que hicieron más bien, ¿verdad? Entonces, es muy importante, por supuesto, conocer el contexto. Es uno de los pasos de análisis. ¿Qué otros pasos? Acuérdense, cuando decimos que para realizar un análisis literario, lo hacemos también a través de dos pasos, dos formas, una lectura exploratoria y una lectura analítica. Primero es la lectura exploratoria en la que es, como su nombre lo dice, exploramos. ¿Y qué exploramos? Con la mirada percibimos el nombre del autor, el título de la obra, ¿no? El, el tema de la obra, tratamos de indagar rápidamente, acuérdense con el skimming, vamos buscando ideas principales de qué tratará la obra, incluso nos hacemos una hipótesis de qué va a tratar la historia. Ah, por lo que veo, veo también que es un género literario, narrativo. Ah, es un cuento. Ah, entonces tiene un narrador, tiene personajes, ¿no? Entonces vamos identificando esos elementos de análisis. Después hacemos una lectura analítica donde ya leemos toda la obra y entonces ahí sí ya nos metemos al fondo de de la obra, de qué trata, quiénes son los personajes, en qué tiempo, qué situaciones, qué espacios, qué acciones realizan los personajes. Todos esos son elementos de análisis. Dice Katia, identificar el género literario, muy bien, y la relación que tiene con el contexto en el que se desarrolló el autor, en efecto. El contexto, conocer el contexto y conocer el género literario, por supuesto que son elementos de análisis. Dice Pau, investigar el contexto del autor, así es. ¿Quién era, en este caso Aristófanes? Les pido que lo investiguen. ¿Quién era Aristófanes? ¿Por qué se le llamaban el padre de la comedia? María Belén, hacer observaciones, analizar con mucha atención e imaginar. En efecto, y ahora que están participando en su actividad integradora 6, donde están analizando qué es una experiencia estética, en relación con la literatura. Eso lo vamos a ver ya más a fondo en la siguiente sesión o en la siguiente actividad, pero les adelanto que vamos a ver en eso. La experiencia estética sería un paso más de análisis o una forma de conocer el texto literario para que lo vayan reflexionando, analizando y discutiendo en su foro también, ¿de acuerdo? Pero muy bien, entonces ya nada más, ¿verdad? También van en esa idea de cuáles son los pasos de análisis. Acuérdense que son 30 pasos, todavía faltan varios. Entonces, por ahí váyanle buscando sus actividades anteriores, qué otros elementos de análisis podemos llevar a cabo cuando hagamos de forma técnica, conocer de qué está compuesto un texto literario. ¿De acuerdo? Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario, vamos despidiéndonos ya, haciéndoles hincapié en que su cuento debe ser adaptado a la época actual y sobre todo
No escriban el cuento antes, nárrenlo, como les salga, chicos, incluso de manera muy breve, pero háganlo por ustedes mismos, graben su... Ah, y también una cosa muy, les pido, no, ¿cómo les diré? No apliquen alguna función que module la voz de ustedes o que cambie la voz. Debe ser la voz de ustedes, natural, como les salga. Con nervios y todo, con pena y todo, ustedes narren, ustedes cuenten su historia y de manera oral, ¿sí? Que sea breve o muy larga, extensa, como ustedes quieran, no les pongo límite de tiempo tampoco, pero narren su historia de manera oral, de manera espontánea, como les salga. Y ya después le escriben y van a ver cómo esa comparación de la manera oral y la manera escrita, ahora sí tendrán materia prima para poder responder qué se les hizo más fácil, cuáles son las ventajas entre la oralidad y la escritura, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues muchísimas gracias a ustedes, María Belén, Ángela, Pao, Joana, em, José Antonio, por supuesto, Katia, y quién más está por aquí, Ángela, ya dijimos, ¿verdad? María Belén también, y creo que Andrea también, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, chicos, el próximo viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y mucho éxito en sus actividades. Hasta pronto. Igualmente.